Hola, hola, hola. Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy estamos a miércoles 29. Estamos celebrando a San Pedro y San Pablo. En el camino de la liturgia nos habla de los dos personajes juntos. El Santo Oral nos habla de los personajes separados que están narrándose hoy. San Pedro en el año 67 y San Pablo, que está aquí en el año 67 también, nos habla sobre este camino. Escuchamos esta alabanza. Está muy bajito. Ahora no quiso andar. Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine. Ahí está. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. Santifícame, transfórmame, tú cada día. Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme todos los días. Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo ven. Ven, Espíritu. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a los Pedros, el Padre Pedro Martínez, el Padre Pedro Segura, los que son su santo. Hoy es el cumpleaños del Padre Isaías Arbizu, aquí mi vecino del Consuelo. Cumpleaños el Padre Isaías, San Pedro y San Pablo. Y bueno, pues también es los santos de los Pedros y los Pablos. Mi hermano Pablo, sus días de su santo. En el nombre de Jesús, bendecido sea. ¿Qué otro Pablo? Pablos tenemos por aquí, Pedros tenemos, sí, Pedro Galván, mi hermano Pedro Galván, que también es su santo de la transmisión.
Bueno, pues bendiciones a todos en el nombre de Jesús, a tener ese espíritu de gracia. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo y nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca, de ahí viene la derivación de Pedro. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en la orilla del lago de Genezaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús ya era casado, probablemente viudo. El Señor lo curó milagrosamente y a su suegra de una grave enfermedad. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar, teniendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando redes y le pidió que lo permitiera su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana, y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche había estado echando las redes y que no había por allí ninguna clase de pesca, ya que en su nombre lo echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente grande que tuvieron que llamar a los de la otra barca y que le ayudaran, porque estaba en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver ese milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero Jesús le respondió: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y su amigo y primo Santiago y Juan. Jesús le invitó a seguirlo y ellos, dejando la barca y redes y demás bienes, se fueron con él a colaborar en la evangelización. Más tarde, Pedro, con sabida espontaneidad, preguntaron al maestro: ¿y nosotros, que hemos dejado todo por seguirte, qué vamos a recibir? Jesús le respondió: os aseguro que quien por amor a mí deje bienes, familia, recibirá 100 veces más en esta tierra y después en la vida eterna. Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terribilísima tempestad, cuando ya sentía que se hundieran sin remedio entre las aguas encrespadas, se le ocurrió despertar al Divino Maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se cayó. Y a ellos les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y Pedro y sus compañeros decían admirablemente: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriríamos sin lograrla ni una sola vez: andar sobre el agua. Él vino una noche a Jesús a andar tranquilamente sobre las aguas y le gritó: Señor, Señor, si eres tú, hazme que yo también logre caminar sobre las aguas.
Jesús le dijo, ven. Y el apóstol se echó a andar sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del huracán o del viento que le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, Señor, sálvame. Jesús le agarró la mano y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Los ojos de Pedro vieron lo que quizás nunca otros ojos en la tierra lograron ver, la más espectacular cadena de milagros que en el mundo ha habido. Lo que hizo Jesús en estos 3 años de vida pública, el Salvador siempre que iba a lograr un milagro llevaba a sus fieles discípulos, Simón Pedro. Era común robustecerle su fe para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes junto con los 2 papás de la niña cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Únicamente Pedro y sus 2 amigos, Santiago y Juan, presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor. En la multiplicación de los panes, Pedro contempla con sus propios ojos cómo 5 panes se convierten en alimento para 5,000 hombres y sobra 12 canastos de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Y lo mismo cuando sana a los sordos y a los mudos y a los paralíticos, a los endemoniados y a los que sufrían una hemorragia desde hace 12 años. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca habían pensado presenciar. Por ejemplo, cuando Jesús llegó a cobrarle el impuesto para el templo, que no tenían dinero, y envía entonces a Simón Pedro que vaya al mar, eche el anzuelo y allí prendido sale un pez con 2 monedas en la boca, una para que pague Jesús el impuesto y otra para que pague por Pedro. Y sobre todo aquel inmenso milagro de Betania, cuando llegan y encuentran que Lázaro llevaba 4 días del sepulcro y Jesús con una sola frase lanza, Lázaro, ven fuera, lo devuelve a la vida y inmediatamente Lázaro se levanta. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan que le preparen todo en el cenáculo para la solemne Eucaristía, y en el huerto de los Olivos llega también a Pedro, Santiago y Juan a presenciar su agonía. Ante tanta preferencia divina, podía llegar a Pedro el peligro de llenarse de orgullo, sentirse superior a los demás. Y entonces el Señor le permitió la más humillante de las caídas. Jesús le anunció antes, Satanás ha pedido permiso para sacudirte y le fue concedido. Pero también le permitió, yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca y una vez convertido animes a tus hermanos. La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro, lleno de engañosa autosuficiencia. Se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y así sucedió delante del simple sirviente y del humilde obrero. Pedro por miedo negó al Señor en casa de Caifás por 3 veces y con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante y en ese momento cantó el gallo y Pedro empezó a llorar. En ese sitio en el que negó a Jesús, en el que oyó cantar el gallo, sintió la mirada divina del Maestro, se levantó después en una capilla llamada de El Gallo Canta o Dominus Flebis, el Señor en aflicción, en el canto del gallo,
una capilla del mundo dedicada al chillido de un animal. Pero recuerdo de la noche en que Pedro comenzó a llorar sus pecados y desde entonces no dejó de llorarlos hasta el último día de su vida. En la resurrección Jesús se aparece primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado. Luego, en la orilla del mar de Galilea, se le aparece después de una noche en la que nada ha logrado pescar y le manda a echar la red hacia la derecha. Le obedece y la pesca es abundantísima. Y al llegar a la orilla ve que Jesús resucitado le tiene preparado el desayuno. Luego le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? El apóstol no se atrevía a decirle que lo amaba más que esos otros, que lo amaban incesantemente, pero le declara también por 3 veces, en pago de sus 3 negaciones: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde ese día quedó declarado sumo pontífice en la iglesia de Cristo. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol dijo al Señor: tú eres el Hijo de Dios vivo, Jesús le respondió: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Difícil encontrar con toda la historia de la iglesia, de la religión, otro hombre con el cual Cristo Jesús haya demostrado tan extraordinaria generosidad como con Pedro. En los libros de los Hechos de los Apóstoles se narra los formidables milagros que logró obtener este apóstol después de la resurrección del Señor, y que aquí, por no alargarnos, tenemos que omitirlo, hasta llegar a decir que el libro santo, que bastaba con la sombra de Pedro tocar a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón en Roma en el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo. Y dicen las crónicas que, agonizantes en la cruz, oyó cantar el gallo y derramó su última lágrima de arrepentimiento al recordar que un día antes que el gallo cante 2 veces le negó 3 al divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasta por Cristo Jesús, pídale al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte, tan generoso como el amor con que por Cristo Jesús ardía en su corazón. Bueno, pues hoy tenemos esta imagen donde Pedro le dice: si tú eres tú, maestro, mándame ir a ti. Y bueno, dejamos la vida de San Pablo para mañana, que es la que hoy tenemos para los dos en la liturgia de la Eucaristía, pero en el libro del Santo Oral tenemos a San Pablo para mañana 30 del mes de junio. Pues ya se acabó el mes. Bueno, pues el Señor nos invita a abrir nuestro corazón y a disponernos en su presencia en este mensaje de su amor y de su misericordia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en esta mañana de miércoles el Señor nos invita a escuchar su palabra, a disponernos en su mensaje. Y en mi corazón hay una enseñanza que el Señor me invita a compartirte. Hoy Jesús está llevando, hija, el gas. El Señor nos está enseñando a tener ese corazón dispuesto, ese corazón dispuesto para poder nosotros dar una respuesta. Porque escuchamos que van los discípulos relajados en Cesarea de Filipo, están con ese espíritu de la admiración del lugar que incita a estar con mucha paz, con mucho relax, con ese espíritu de tranquilidad. Y ahí es cuando Jesús hace esta pregunta: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Sería como que me interesa ver qué fama me estoy creando, pero realmente no es así. Realmente escuchamos este contexto de quién dice la gente que soy yo, preguntándome a ti, a mí. Porque muchas veces nosotros estamos dejando una mala imagen. Y tú y yo somos la imagen y semejanza de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, cuando Jesús pregunta esto es para que nosotros también lo preguntemos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues que soy un chismoso, que soy mentiroso, que rápido engaño a la gente, que me escabullo en las responsabilidades y deberes, que voy a trabajar y engaño en el trabajo. Entonces, esa pregunta nos queda porque nosotros no estamos reflejando la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no estamos proyectando esa divina presencia de Dios. Por eso, la pregunta que Jesús hace no la hace a sí mismo. Dice, el Hijo del Hombre, tú y yo somos el Hijo del Hombre. Tú y yo, Jesús pregunta por ti y por mí. Si me recuerdo aquella vez cuando un domingo yo les pregunté a ellos, a toda la comunidad, que se pusieran de cara, de frente a frente, y preguntaran, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, en esa manera de enmascararnos, de quitar lo que hemos sido, esas gentes violentas, esa gente iracunda, esa gente que tiene en su boca mucha agresión. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vamos a darnos cuenta que no somos la imagen y semejanza de Dios que debemos de ser a esta edad, a esa edad. No hemos sido coherentes en esa imagen divina de Dios. Luego entonces ellos contestan claramente, porque han cumplido su misión. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los antiguos profetas. Esa respuesta es meritoria de saber que hiciste tu misión, que en este transcurso del día hablaste de mí, y por eso hubo una respuesta semejante. Luego preguntó Jesús, ¿y quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dice que soy yo? Entonces Pedro, con ese ímpetu del amor que le tiene al Divino Maestro, ¿cuántas veces nosotros nos da miedo decirle a aquel hermano, a aquella hermana, que hace bien las cosas, que es lo que hace y lo hace bien? Lo más fácil es echarle tierra, lo más fácil es hablar mal de ella, lo más fácil es estar disgustado porque hace mejor las cosas que tú. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es reconocer que ha hecho muy bien las cosas. Y esa dificultad, en verdad, es aquello que tienes dentro puro,
aquello que tienes dentro digno, aquello que tienes esa legítima luz divina y te permite ver aquel acto bueno de la señora o de la hermana o de la prima o de la vecina y no cuesta. Y en el momento de la cual el Señor te invita, que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa luz Pedro la tenía dentro y no le cuesta expresarlo en el sentido humano. Fíjate, es hombre con hombre haciendo una alabanza. Escucha a María con Isabel, mi alma glorifica al Señor, y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. O sea, su alma aclama la gracia divina de quien está enfrente, Hijo de Dios vivo. Y en esa alma la gracia divina expresa el esplendor divino de Dios, así como entró ahorita el sol, así como que se entregó un poquito más, así la expresión de luz de Pedro ante la divina presencia del Salvador. Y en ese momento Jesús le muestra más la luz que tiene. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha anunciado ni revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que en este día tú y yo debemos de reconocer enfrente a la persona que hace bien las cosas y reconocerla en Dios, a reconocerla en el Espíritu de Dios, que hace mejor las cosas que nosotros. Después vienen las promesas que el Señor nos da. Pedro, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y bueno, pues esa piedra es el testimonio que tú y yo debemos de dar, el testimonio que tú y yo debemos de ofrecer, que tenemos que extender ese testimonio de gracia que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates y todo lo que desates. Entonces, estas promesas están dentro de ese espíritu de reconocer. Cuando tú reconoces a Jesús enfrente de esa señora llamada Verónica Jurado, o Moy Miranda, o Paz Cruz, cuando tú reconoces a Jesús ahí en esa señora Raquel Madera, María de Lourdes, María Marta Mendoza, Karina Villegas, cuando tú reconoces ahí Elsa Romero, cuando tú reconoces en el otro Alicia Bustamantes, entonces está hablando el Espíritu de Dios. Cuando tú lo niegas, ya no eres ese micrófono de Dios. Ya no eres ese micrófono de Dios. Entonces, el saber externar y darle gloria a Dios en la naturaleza, fíjate, son masculinos, Jesús con Pedro, y elevan esa gracia y esa bendición. Oye, ¿cómo dice ahora el misal? Que te invito a que lo vayas leyendo para que tengas ese espíritu abierto que el Señor nos da en este día de San Pedro y San Pablo. Dije, hacer memoria como personas de fe de Pedro y Pablo, como dos discípulos ejemplares y grandes apóstoles, nos estimula a tomar mayor conciencia de la importancia de una honesta comunión y una santa pluralidad de nuestra iglesia. Pedro es el iniciador inmediato de la misión. Pablo lo será también de manera inmediata. El primero es localista o en el mejor de los sentidos. El segundo resulta ser un misionero al que no le detenía absolutamente nada. Pedro era un poco más arraigado en el origen judío y Pablo era más extrovertido a causa de su formación y quizás también por gozar de la ciudadanía romana. Simón más conciliador, a lo mejor por el encargo por parte de Jesús para que encabezara al grupo de los 12. Saulo más atrabancado, tal vez por la misma libertad que le daba el proceso de su conversión. Ambos tendencias podían vivir sanamente y hasta combinarse adecuadamente en los inicios del cristianismo.
se interrelacionaron de manera significativa hasta que se cuestionaron mutuamente, pero siempre salvaguardando la comunión. Se necesitaban las dos perspectivas para hacer convivir la institucional de los carismas con la preocupación por la raíz propia y con la apertura de la razón de los otros. Pedro con los judíos, Pablo con los paganos, es en el mismo camino de santidad. Bueno, pues hoy, bendecido seas en el Señor. Estamos celebrando a San Pedro y San Pablo. No se te olvida que es celebración de precepto. Hoy es celebración de precepto, no faltemos al Señor. Y les sigo invitando para los retiros que tenemos en esa situación del camino en la pastoral de la parroquia. Bendecido seas, que el Señor te colme de gracia, fortalece y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles para todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Los veo a rato en la celebración.